Buenos días chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Vamos a ver qué va a hacer el rey Bitcoin, qué vamos a hacer después de este viernes negro donde Tiriti Trump, el señor Trump, la ha liado bien liada. Así que vamos allá. Bien, si yo me centro en el análisis técnico, veo este movimiento en diario. Antes de ver el análisis técnico, vamos a comentar un poco qué es lo que pasó el viernes. Y entonces, vemos aquí en esta noticia donde dice, aquí está el señor Trump, dice, Trump desata venta masiva y el mercado se hunde 2 billones, con B de Barcelona, no con M de Madrid, sino con B de Barcelona. Pues estos 2 billones, el señor Trump publica un post y hace que caiga el SP500 un 2,7%, el Nasdaq un 3,56% y Bitcoin llega un momento, si miramos el gráfico de Bitcoin, vemos donde Bitcoin llegó a caer el viernes después que Tiriti Trump la liara, llegó a caer un 16%. Este 16% que al final se quedó con una caída del 8%. Entonces, yo vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Realmente Trump es el culpable de que caiga esto o es la excusa de? Pues yo veo más que es la excusa de. ¿Por qué la excusa de? Porque si nosotros vemos los gráficos, nosotros vemos el mercado, ¿dónde estaba Bitcoin en diario? Nosotros en Bitcoin en diario estábamos aquí. Y como estábamos aquí, hacía falta caer. Y hacía falta una noticia como puede ser esta de Trump, que aprovecharon para liquidaciones masivas. Y nosotros nos vamos a esta otra noticia de Infobae, dice, Bitcoin sufre ola de liquidaciones por efecto Trump. Es decir, tanto Bitcoin como el resto de criptomonedas se desplomaron. Fue un día de liquidaciones masivas. Vamos a ver si aquí dice el precio. No comenta el precio de cuánto fueron mis liquidaciones, pero fueron también liquidaciones millonarias. Yo sé que más de 1 millón de traders fueron liquidados, no solo en Bitcoin, sino en Bitcoin y en otros criptoactivos. Si miramos el miércoles nos centraremos en los criptoactivos, pero hoy vamos a mirar y miramos en ADA, fíjate por ejemplo en ADA de Cardano, qué caída que hizo, una liquidación, un 70%, un mechazo de un 70%. Por eso yo tengo en el canal un vídeo donde te digo cómo gano dinero mientras duermo. Como yo siempre tengo puesta órdenes locas de compra y órdenes locas de venta, por si se dan estos mechazos, entrar al mercado. Pues bien, todo esto el viernes además, si miramos esta tercera criptomoneda, USDE, si la miramos, perdió la tercera criptomoneda más importante, fíjate, perdió su paridad. Vamos a mirarlo en una hora para que veas cómo a las 11 de la noche del viernes, aquí está, a las 11 de la noche del viernes, aquí, a las 11 de la noche del viernes, un USDE, que es una criptomoneda que es siempre equivalente a $1, llegó a valer menos de 0,65. Todo esto está claro que dice, hostias, que son manipulaciones, pero es que el mercado de las inversiones es esto. Todo el mundo va para arriba, todo el mundo balón. Para abajo los liquido y para arriba. Para abajo los liquido y para arriba. Y esto es lo que hicieron. Que tú tenías como colateral este USDE, pues mira, te han liquidado el préstamo y se han quedado tus bitcoins, tus Ethereum o lo que tuvieras puesto ahí como garantía. Entonces, estos movimientos, que alguien dirá, ay, pero es que nos vamos a cero, Este movimiento que hemos visto aquí en diario es lo que yo estaba esperando que sucediera, pero ¿cuándo? En septiembre. Y en lugar de darse en septiembre, pues estos movimientos se han dado ahora, en octubre. Entonces, en el escenario en el que estamos,
Vamos a mirarlo en diario, luego pasamos a semanal para ver una perspectiva mayor. ¿Dónde estamos? Pues estamos donde estábamos. Antes estábamos aquí arriba, en esta zona alta de este canal, y ahora pues estamos no en la parte baja. Si yo marco aquí, esto es la parte media. La parte baja del canal son los 100.000. Es decir, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Una cosa es que tú lo veas en gráfico de 5 minutos y te asuste, ay, porque la vela roja, porque ay, que nos vamos a cero, ay, que nos hundimos en la miseria. Pero si tú coges un poco de perspectiva y lo miras en diario, ves que no ha pasado nada. Simplemente nos hemos ido de la parte alta del canal a la parte media y esto era necesario. Y si lo hace bruscamente, mejor, porque entre cae brusco y ahora volvemos a subir. ¿Qué es una vela muy optimista que ha pasado tanto en Bitcoin como en el resto de criptomonedas? Pues te la voy a marcar aquí y tú mismo vas a pensar qué es esto. Yo te marco aquí esta vela. ¿Y esta vela qué es? Esto es un mechazo. Y esto es una vela martilla con un mechazo de Dios. Y esta vela martillo con este mechazo de Dios, ¿qué ha hecho? Pues esta vela martillo lo que hace es que esto hace que el precio vuelva a subir. ¿Y qué ha hecho? Pues esto, pum, pum, y ahora el precio está subiendo. ¿Qué pasaría si hoy deciden? Os vais a enterar. Y a estos listos que van ahora en long aquí, que se piensan que nos vamos para arriba, vamos a coger el precio y ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a tumbar hasta aquí abajo, hasta los 100.000. ¿Qué pasa? Absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Bitcoin sigue en tendencia alcista, que ahora lo veremos en semanal. Y nos estamos yendo simplemente a la parte baja del canal después de que haya tocado un máximo. Ya lo hizo en agosto. En agosto, máximo, y tocamos aquí abajo, en los 107.000, 108.000. ¿Qué ha hecho ahora? Máximo y volvemos a tocar ahí para encarar un nuevo máximo. Vamos a verlo en semanal. Y en semanal te borro estas líneas y vamos a dibujar el patrón que lleva dibujando este canal alcista. Estamos aquí en semanal. Este es el canal donde estamos. Y en este canal que estamos, si lo miramos más detenidamente, trazamos este otro canal donde estamos. Entonces, la parte baja de este canal, los 100.000, los 97.000. La nueva parte alta, que no la ha tocado, hemos hecho máximos, pero no hemos tocado esa parte alta. Esa parte alta de esos nuevos máximos, si yo esto lo alargo tal que así, esto nos lleva el precio a unos 140.000, que es el escenario de lo que queda de octubre, noviembre y diciembre, cuando haga el máximo histórico, será sobre esa zona de ahí, sobre los 140.000. ¿Que tú crees que ya está? El lunes pasado ya te dije si era fin de ciclo o era simplemente una corrección para seguir subiendo. Yo de momento, ante este escenario, sigo pensando que es una corrección para seguir subiendo. Y una corrección que se ha dado perfectamente un viernes, los mercados han estado paraditos el sábado y el domingo, no se ha hecho más sangre, al revés, la gente ya se ha dado cuenta, hombre, pero es que nos hemos pasado de frenada y vamos a seguir subiendo y esto hay que seguir subiendo y que la fiesta siga. Entonces, ante ese escenario de vamos a seguir subiendo y que la fiesta siga, aquí se ha parado. Ni siquiera ha venido a tocar los 100.000. Que si los tocara tampoco pasaría nada. Cuando pierda los 100.000, entonces hablaremos y entonces ya barajaremos el escenario de ya está, que se acabó la fiesta, que hemos acabado el ciclo. Vámonos más al barro para ver en 4 horas cómo en 4 horas nos está dando las grandes entradas como siempre. Mira, ¿qué ha hecho en 4? Espera, te lo cargo de nuevo y lo miramos en 4. En 4 horas, mira, en 4 horas baja, líquida,
el RSI en zona de... Nos hemos pasado de vueltas y ahora otra vez subiendo. Ahora ya estamos otra vez en el 48%, entonces ahora ya esto va a ir hasta la parte alta. Esa parte alta, cuando el RSI sobrepase de 70, yo no sé exactamente dónde va a estar. Si va a estar hasta aquí, primer escenario, yo lo esperaría sobre 119.000. Y si es capaz de romper esa línea de tendencia, pues ya iríamos a otras partes altas y iríamos a los 125.000. Desde el punto que está ahora, desde los 40 y pico, 50 puntos, hasta ahí arriba, yo no sé hasta cuándo va a ser capaz. El escenario más favorable pues sería que llegara hasta otra vez hasta los 125 y hiciera un nuevo máximo. Porque si llega a los 119, sí que se puede empezar a dibujar el patrón de máximos y mínimos decreciente y que se acabó la fiesta y que nos vamos para abajo. Esto en 4 horas. En una hora, ya el escenario está más claro. Y el escenario más claro quiere decir grandes caídas, el RSI se desploma y en estas entradas que nos daban aquí sobre los 110.000, ahora estamos en 115.000. Es decir, si tú en lugar de entrar en pánico, ¡ay, que me muero! ¡Que Bitcoin se va a cero! Tú lo que haces es, buscas estos movimientos como grandes oportunidades, pues fíjate, con el RSI de una hora podías haber entrado. Y aunque hubieras entrado aquí y luego ya un poquitín más en divergencia, esta zona de aquí, este tramo de aquí en divergencia, donde confirma, fíjate esta divergencia del RSI, donde confirma aún más la entrada y después de esto está subiendo. Sí es cierto que de esta parte baja a esta parte alta no ha subido excesivamente, solo $5.000, porque se han dado dos escenarios. Han confluido dos escenarios. Uno, que hemos tenido el fin de semana, que el precio se mueve poco, y dos, que la gente está acongojada. Pero cuando a la gente se le pase el acongojonamiento, vamos a ver cómo esto lo suben al menos hasta aquí, hasta los 119. Y después de los 119 ya vamos a ver si vuelve para abajo o rompe los 119 y nos vamos para arriba. Entonces, esto es lo que vemos en una hora. Este movimiento de para arriba, para arriba, para arriba. Si entramos más al barro y entramos en 5 minutos, vemos que ahora el precio se está moviendo, ha hecho doble suelo en los 114.490, este doble suelo, y ahora el precio tendríamos que mirar que no caiga de aquí, de 114.400, 114.500. Y ahora ya estamos llegando a la parte alta y hay que ver que supere los 115.700. Aquí está. ¿Se puede esto operar? ¿Es rangueable? ¿Es operable? Vamos a ver, entre aquí y aquí. Sí, hay un 1% entre la parte baja y la parte baja. Y la parte alta. Entonces, este escenario, este rango es el que ahora tenemos. ¿Por qué yo, aparte de Bitcoin, estoy operando BNB? Mira, hoy está BNB que está subiendo. Yo ya estoy fuera. Yo ya he entrado esta mañana a las 6 y pico, a 1280 y algo. Y aquí me ha sacado, cuando he hecho esta vela para abajo, me ha sacado en 1324 o por ahí, 1320 y algo. Bien. Parece ser, todo el mundo también está culpando. La culpa es de Binance, porque Binance ha vendido bitcoins y solo quiere que suba a su BNB. A mí me da igual que la culpa sea de Binance, que la culpa sea, como hemos visto antes, de este señor de aquí, de Tiriti Trump o de Rita la Cantaora. A mí me trae sin cuidado. Porque yo no busco culpables, yo lo que hago es busco oportunidades. Entonces, si ahora el mundo cripto está en el guano y yo de momento no confío en él, yo lo que hago es
me subo a caballo ganador. Y si ahora el caballo ganador es BNB, pues yo opero BNB. Cuando el caballo ganador sea Pepe, o ha sido Pepe, o sea Niar, o sea el que sea, yo me subo al caballo ganador del que sea. Entonces, esto de BNB, que BNB está muy bien, BNB está fuerte, con mucha fortaleza. Si nosotros miramos Bitcoin y hemos visto, vamos a verlo en temporalidades alta, y hemos visto, pero cuántos soportes ha subido, ha roto, pero cuánta resistencia en diario. Te lo he dibujado, te borro las líneas y te lo vuelvo a dibujar. ¿Pero qué ha pasado en diario? Si no ha pasado nada. No hemos roto ni ese soporte, no hemos llegado ni aquí abajo. Nada, no ha pasado nada, no ha caído ni un soporte. Vamos a ver otra como Ethereum. Ethereum, ¿qué ha pasado con Ethereum? Pues Ethereum lo único que ha pasado es que aquí, fíjate, yo en Ethereum quería haber reentrado más abajo, más abajo, más abajo. Y por querer reentrar más abajo, por querer reentrar aquí entre 1368, me he perdido esta subida. ¿Por qué? Porque la avaricia me ha podido. Pero entonces, si Ethereum no ha caído nada, simplemente ha ido de la parte alta a la parte baja de este canal. Bitcoin, ¿qué ha hecho? Ha ido de la parte alta a la parte baja. Ahora, bueno, pero es que hemos visto otra. Vale, vamos a ver esa que hemos visto, Hada de Cardano. Hada de Cardano. Hada de Cardano ha pegado un mechazo que te ha flipado. Pero si tú eres ese mechazo, en vez de entrar en pánico y tú lo ves y dices, madre mía, a 0,29, venga, compro Cardano a 0,29. Tú le das a comprar a 0,29 y ¿qué ha hecho Hada de Cardano? Pues Hada de Cardano, esto es un ejemplo, como puede haber muchas. Aquí estamos con Hada de Cardano y en este último patrón se ha pasado un poco de frenada con Ethereum y ahora estamos otra vez dentro. Entonces, ahora estamos otra vez dentro, que podía ser de este patrón, de este triángulo, o de un canal tal que así. En cualquiera de los casos, ha recuperado otra vez. Y ha recuperado, y ahora el precio, lo normal, es que se vaya a la parte alta de este canal, a la de Cardano, como todas las demás. Entonces, tú lo que no tienes que hacer... Bueno, tú haz lo que quieras, pero yo lo que no hago es entro en pánico. Yo cada vez que veo grandes caídas, esos son los mejores momentos para comprar. Cuando yo veo que, ¡ostras! Viernes negro, lunes negro, esos son los días que hay que comprar. Porque esos son los días donde vienen las ofertas, donde vienen las rebajas. Y yo aprovecho esas ofertas, esas rebajas para comprar más barato, más baratito, baratito. Así que... viéndolo, ya ves, como si lo vemos en una perspectiva diaria, en una perspectiva semanal, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada. Simplemente hemos tenido un día con una vela verde importante. Pero esto no invalida el escenario donde seguimos alcistas, donde el precio puede seguir subiendo. Eso no queda invalidado. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.